Buenos días, iglesia. Sean todos bienvenidos a nuestro culto dominical. Nos preparamos para adorar y cantar al Señor. Señor, te bendecimos en esta mañana, te honramos, Dios. Te pedimos que tú recibas esta adoración, Señor, como una fragancia dulce para ti. Hoy te celebramos, amado. Hoy te celebramos, Señor. Amén, Dios. Y me rodea, tú me abrazaste, me sonreí.
Celebramos tu amor, Señor, y tu misericordia, Dios, que es siempre, Señor, es infinita, es eterna, Señor. Es eterna, Dios. Tenemos todo, Dios. Tu amor es inagotable, Jesús. Tengo todo, eres todo lo que necesito.
Buenos días, hermanos de Encuentro con Dios. Hoy, domingo de octubre, ya estamos en la parte final del año. Esta vez quisiera predicar parado, porque uno predica parado, bueno, para cambiar de posición. Yo quería hoy que reflexionemos en un pasaje sumamente conocido y quisiera que volvamos otra vez a la carta a los Hebreos. Hemos dicho y estamos ahora tratando con una conclusión, una de las conclusiones de la carta. Hemos dicho que la carta fue escrita por una persona que no sabemos exactamente quién es y que tiene una argumentación sumamente profunda. Es quizás una carta tan profunda o más que la carta a los romanos, para mi modo de entender las cosas. Una carta realmente que está tratando con un tema fundamental para la fe, pero a la vez filosófico. El autor habla de lo que es la realidad de las cosas, la realidad de las cosas. El tema va dirigido a un grupo de judíos que, siendo cristianos, judíos cristianos, querían dejar la fe por los problemas que habían significado seguir a Cristo. Entonces ellos decían, volvamos al judaísmo donde no vamos a tener problemas. Y entonces algunos judíos estaban pensando así. El autor de la carta les dice que no, que eso no tiene ningún sentido, porque Cristo representa la realidad. ¿Cómo vas a volver al símbolo? El símbolo anunciaba que vendría la realidad. Llegó la realidad, ¿cómo vas a ir al símbolo? ¿Cómo es esto? Decíamos en una oportunidad. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es como el de la antigüedad, donde el hombre, el judío en este caso, ofrecía un sacrificio, un animalito, un cordero, y lo sacrificaba en un altar, en el altar del templo, a favor de sus pecados. Y esto era un símbolo de que algún día Dios enviaría un cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero era un símbolo. Más tarde llegó Cristo, cuando Juan el Bautista lo ve, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan. Y luego nos dice Hebreos que Cristo ofreció su sacrificio no en el templo, no en un altar simbólico, sino allí mismo en la presencia de Dios, no en una tienda hecha de manos de hombres, sino en la misma presencia de Dios. ¿Cómo vas a volver al símbolo cuando estabas tratando con la realidad? Entonces, por eso digo, el tema es filosófico y nos confronta con la realidad. Y ahora nos lleva a este capítulo 11, que es una especie de conclusión, vamos a ver todos. Cuando decimos el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, ya estamos anunciando de qué vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos? Exactamente, la fe. La fe. Y yo solamente, como en los pasajes que leí, capítulo 11, versículo 1, 3 y 6, ahí voy a tratar de concentrarme sin irme muy lejos. Fíjense, para el autor, la fe del capítulo 11 de Hebreos es un concepto de fe muy diferente al que maneja el mundo, y me atrevería a decir que muchas veces es muy diferente al que manejamos los cristianos. Sí. Es más, creo que el Señor nos va a confrontar muy directamente con este pasaje. Muy directamente. A ver si nuestra fe está encaminada en esta misma dirección de la que nos muestra este pasaje, aquí en el capítulo 11 de Hebreos. Yo he titulado esta reflexión, la fe, el contacto con la realidad. La fe,
hace contacto con la realidad primordial, la realidad fundamental, la realidad de Dios, que al fin y al cabo es la realidad. Para el mundo, para la gente que no cree, diría, oye, esto es una locura. Pero para los que creemos en que Dios es el creador y que Dios está allí, al final, si hay una realidad, es Él. Y vamos a ver cómo es que la fe actúa poniéndonos en esta realidad, en ese contacto con esa realidad, con la realidad. Entonces, quisiera que veamos, en primer lugar, la fe, cómo hace contacto con la realidad. La fe ve la realidad. Primero, la fe ve la realidad. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Interesantísimo. Es la certeza de lo que se espera. Ya tú estás cierto de lo que estás esperando, y es la convicción de lo que no se ve. En primer lugar, hay que decir esto. El pasaje empieza diciendo, es pues la fe. Bueno, cuando el pasaje empieza así, quiere decir que está concluyendo, que está llegando a un tipo de conclusión. Es pues la fe. Es decir, en función de lo que ha venido hablando, él aquí llega a una especie de conclusión. Aunque el libro o la carta no está terminando aquí en el capítulo 11, todos lo sabemos, pero de aquí del capítulo 11, parte del 12, llega ya a aspectos muy, muy prácticos, pero quizás en el aspecto teológico esta es la conclusión. Ahora, dice pues entonces, esta es pues la fe, una conclusión. Ha venido hablando de la realidad versus el símbolo, y en todo lo que era la liturgia, en las creencias, en todo lo que era la práctica judía, ha venido hablando de eso. Cómo contrapone la ley y la fe, Moisés y Cristo, el símbolo versus la realidad. Entonces concluye en lo que es la fe, concretando ya el tema de la realidad, olvidándose ya, dejando atrás el aspecto del símbolo. Entonces, es pues la fe. Curiosamente, este es un poco el desafío que nos deja este pasaje. El símbolo se ve, la realidad a la que nos está llamando a hacer contacto no se ve. Y muchas veces por eso es un poco despreciada por el ser humano. Pero es un peligro, porque despreciar a lo que es la realidad fundamental es verdaderamente pararse en un terreno pantanoso, existencial. Y es lo que pasa con el mundo el día de hoy. Entonces, fíjate, dice el autor que la fe es la garantía, dice una traducción. Esta dice, la fe es la certeza, es la certeza. Otra traducción utiliza la palabra garantía, fíjate eso. O sea, de aquello que tú no ves, ¿cómo lo puedes garantizar? Sin verlo, es por la fe. Ahora, ese tipo de fe es muy desafiante, muy desafiante. Me hace recordar a las palabras del Señor con el hombre que quería que Jesús le sane a su hijo, y Jesús le dijo, si crees, bien puedes, sí lo puedo hacer. Y el hombre, en un arranque de angustia, le dice, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Es decir, el hombre reconocía que no tenía la fe suficiente para apoderarse de un milagro de esa naturaleza. Y quizás es lo que nos pasa hoy en día a nosotros los cristianos. La fe es certeza, es la garantía, es decir, yo lo creo
Y eso me da la certeza total de que esto va a ser así. Y fíjense, esto es más que creer. Esto es más que creer. Es como, por eso digo, la fe ve la realidad invisible. La ley ve el símbolo visible, pero la fe ve la realidad invisible. Entonces, fíjate, hay una ilustración que es interesante notar aquí. Nos dice en el Antiguo Testamento que Eliseo está con un siervo de él llamado Giezi. Giezi estaba asustado porque había una invasión de los enemigos de Israel y ellos estaban rodeados prácticamente por ellos. Giezi está asustado y cuando Eliseo lo ve asustado, le dice, Eliseo pide a Dios que Giezi pueda ver la realidad invisible. Cuando Giezi entonces, la oración de Eliseo respondida, Giezi entonces puede ver la realidad invisible y ve ángeles que están por todas partes en control de la situación. Por eso Eliseo estaba tranquilo. Como Giezi no veía eso, estaba angustiado. Los ángeles de Dios con ellos. ¿Te puedes tú imaginar lo que es eso? La fe ve la realidad, la cree, le da la garantía de que eso es realmente así. Es más que creer. Fíjate, nos dice la palabra, nos dice que la fe es la palabra que se usa acá, es la palabra que se usó en el capítulo 1 cuando se refiere a Cristo. Cristo es la sustancia de Dios. Tremenda declaración del autor. Cristo es no solamente la imagen, sino la sustancia de Dios. Y es interesante porque acá la palabra que utiliza es la fe como sustancia. La fe como sustancia de lo que uno no ve. La fe es el contenido de lo que uno no ve. Es la garantía, es la sustancia. Comparar eso con el capítulo 1, versículo 3. Entonces, nos dice también que la fe es la prueba de lo que no se ve. ¿Tú quieres una prueba de lo que no estás viendo? Ten fe. Y la verdad, cuando lo decimos así, y uno dice, tengo fe de ese nivel, de esa altura, tremendo desafío. Les digo, cuando yo reflexionaba en esto, para mí fue un tremendo desafío. A veces decimos que tenemos fe, que creemos en Dios, pero me pregunto si nuestra fe llega a la sombra de lo que el autor a los Hebreos está hablando acá. Entonces, la fe es la convicción, dice la Reina Valera, es la prueba de lo que no se ve. Fíjate, cuando dice la prueba, la palabra en griego es interesante porque el español es un idioma greco-romano, influenciado por latín y por el griego, bastante por el griego. Y la palabra en griego literalmente es pragmatea, pragmaton, pragmaton. De ahí, ¿qué palabra viene? La palabra pragmático, relacionado también con la palabra praxis. ¿Qué quiere decir eso? Práctica, práctica. Es decir, ¿qué quiere decir el autor con esta palabra? Fue una palabra que me llamó la atención. Es decir, una persona que tiene este tipo de fe se conduce, practica, anda en base a estas convicciones, a esa sustancia de creencia que es la fe en lo que no se ve. Muy interesante. Es tremendo desafío. Por eso Pedro en algún momento caminó sobre el agua, hasta donde su fe le dio. Porque le dio para andar un trecho en el agua. Y a veces uno se pregunta, oye, ¿hasta dónde me permite a mí, en base a lo que yo creo, conducirme tranquilo en esa dimensión? Muy importante. Entonces, en primer lugar,
el autor nos está diciendo que la fe ve la realidad. Este tipo de fe. La fe ve la realidad. Ahora, en segundo lugar, la fe entiende la realidad. La fe ve la realidad. En primer lugar, la fe entiende la realidad. Versículo 3, fíjate, dice en el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos, dice el autor. Por la fe entendemos. Me llama la atención porque es por creer en que Dios es el creador que uno capta ciertas cosas que lamentablemente la persona que no cree en Dios queda con grandes incógnitas de ciertas cosas. Cuando tú sacas a Dios del plano de la creación, queda un gran vacío en la conducta, en el comportamiento y en la vida del ser humano. Pero para nosotros los cristianos, creemos que Dios es el creador de todas las cosas. Como creador de todas las cosas, si entendemos que esto es así, eso nos da a nosotros la pauta de que eso genera, si tú pones a Dios en el cuadro, eso genera muchas implicaciones. Si Dios no existe, eso tiene implicaciones. Si Dios existe, eso tiene implicaciones. Mucha gente no cree en Dios porque le tiene miedo a las implicaciones de creer en Dios. Porque si Dios te ha creado a ti, te creó con un propósito y te quiere a ti. Entonces, fíjense, la fe entiende estas dinámicas que están detrás del universo, porque Dios lo hizo y no lo hizo y se fue. Él hizo todo la puesta en marcha de todo el sistema en base a principios, a valores, a ideas de Él. No podemos sacar a Dios de su creación y cómo funciona esta. Es por eso que el hombre muchas veces, o siempre diría yo, está como está cuando se aleja de Dios, porque no fue creado para eso. Las dinámicas que rigen la creación de Dios, y eso lo entendemos por fe, es que el hombre viva al lado de su creador. ¿Captamos esa idea? La fe nos ayuda a entender esto. Ahora, fíjate cómo remata esta idea. Por la fe entendemos. De modo, dice, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Interesante, nos cuesta entender esto, especialmente en un mundo tan materialista que rechaza la creencia de Dios, le cuesta aceptar esta realidad. Ahora, fíjate, ¿qué está diciendo el autor aquí? El autor está diciendo que lo que no se veía hizo lo que se ve. Es decir, lo que no se ve es primordial. Lo que no se ve tiene preeminencia sobre lo que se ve. Lo que no se ve es muchísimo más importante que lo que se ve. Para el mundo esto es una locura. Y muchas veces moviéndonos nosotros en un mundo que tiene una cosmovisión, una forma de pensar de ese tipo, nos cuesta a veces ajustarnos a nuestras creencias. Entonces, por la fe entendemos que es así. Por eso Pablo dice en la carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículos 16 al 18, concretamente el 18, dice, pero léanle de 16 al 18, dice, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero miramos las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas.
entendió Pablo perfectamente de lo que está hablando el autor de la carta a los hebreos. Muy importante. La fe nos ayuda a entender. Captamos la preeminencia de lo invisible y la fe nos pone en contacto, decíamos, nos pone en contacto con la realidad invisible. Fíjate, hay otro pasaje aquí en Hebreos, en el mismo capítulo, en el versículo 27, dice así, permítame leerlo. Hablando de Moisés, dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entendió perfectamente Moisés también. Él no temió la ira del rey ni las implicaciones de castigos que se podían tomar en contra de él, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¡Wow! ¡Qué bendición! Hermanos, déjame decirte, vivimos en una sociedad tan materializada que muchas veces a los cristianos mismos se nos complica esta capacidad de ver al invisible, de ponernos en contacto con la realidad invisible, que es primordial, que es sumamente más importante que la realidad visible en la que nos movemos. Donde esto no es todo, ni es lo más bonito, y a la luz de esto, ni es lo más importante. Lo más importante fue lo que dio origen a toda esta realidad visible. Ahora, si la realidad visible es bonita, ¿te imaginas tú cómo será la otra? Piénsalo. Y conviene poner tus ojos en esa realidad. Es una lucha, hermano. Pero este pasaje nos desafía profundamente en esta realidad. Entonces, vamos ahora al final, versículo 6. Entonces, hemos dicho, en primer lugar, la fe ve la realidad invisible. En segundo lugar, la entiende esa realidad, entiende las dinámicas que se mueven en esta realidad, con lo invisible, con Dios, con todo lo que significa Él. Y en tercer lugar, la fe nos conecta con la realidad. La fe nos conecta con la realidad. No hay forma de tener conexión con la realidad. No hay forma de tener conexión con la realidad si no es por fe. Fíjate, dice el versículo, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O recompensa, dice otra traducción, a los que le buscan. La fe nos conecta con la realidad. Agradamos a Dios. ¿Cómo es esto de que agradamos a Dios? Esto de que agradamos a Dios tiene que ver con que a Dios le gusta que hemos entrado en esta dinámica de fe. Si no estamos en esta dinámica de fe, no se puede agradarle a Él. No hay forma de establecer contacto. Le desagradas, dado el caso, en contraposición. Entonces, si tienes fe, si tienes este tipo de fe, has captado la idea y por lo tanto te has puesto en contacto con Dios. Dios se acerca porque le agrada tu conexión con la realidad del mundo invisible. Entonces, nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque si no tienes fe, no puedes tener sintonía con los principios, con las pautas que rigen el mundo visible, que son redactadas, que son establecidas en el mundo invisible, que es preeminente a lo que nosotros vemos. ¿Por qué? Porque creemos en Él. Dice, es importante, porque
Oye, no creer en Dios es un insulto. Es un insulto. Es decir, solamente basta mirar la creación para darnos cuenta que, que esto no puede haber sido hecho producto de la nada y millones de años, y que algo explotó y que de alguna forma explotando puso en orden todo como lo tenemos ahora. Hay muchas implicaciones para pensar que eso no es así. Hay una mente, hay un diseñador, es la idea, hay un diseñador detrás de todo esto. Alguien ha dicho que si la Tierra estuviera unos pocos kilómetros de distancia del Sol, más lejos, no sería posible vivir acá. Si estuviera un poco más cercana, tampoco sería posible vivir acá. Entonces está en el lugar exacto. Interesante eso. Y podríamos hablar de muchas otras cosas más. Entonces, creemos en Él, creemos que existe, creemos que Él hizo el universo. Importante, no ofensa no creer en Él. Y el hombre vive ofendiendo a Dios. Esto se hizo solo, prefiere creer que esto es el producto de la casualidad, de la chance y del tiempo y una serie de eventos, vaya uno a saber qué, y sacas a Dios del plan. Dime si eso no ofende al diseñador original. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe y que es galardonador o que recompensa a estas personas que creen en Él. Fíjate que es interesante esto. O sea, cuando tú te acercas a Dios, tú crees que Él existe, pero no solamente crees que Él existe, pero también crees que Él recompensa. Y vamos a ver un poquito ya en la conclusión a qué nos referimos con esto. Él te escucha, no es inerte, no es estéril tu acercamiento de fe a Él, no lo es. Él te escucha, Él está allí. Y esa es la confianza que nos mueve a orar. No necesariamente que nos va a dar todo lo que le pedimos. Nos anima el orar, el saber que Él escucha tu oración y que Él recompensa al que cree en Él. Ahí establecemos el contacto con la realidad de la fe. Entonces, esta fe de Hebreos que nos pone en contacto con la realidad invisible, donde está Dios, donde están las cosas de Dios, es una fe. La verdad, este es un pasaje que yo me he sentido, y se los confieso, muy desafiado personalmente, donde uno puede mirar el tipo de fe que uno tiene, donde uno puede preguntarse si existe en la vida de uno semejante convicción. Y es algo que Dios quiera que el día de hoy podamos decirle al Señor, sí, yo quiero tener esa convicción, quiero contacto con el mundo invisible, allí donde está Dios, allí donde está Cristo, ahí donde están las cosas de Él, mirar hacia allá, sostenernos, como dice que Moisés hizo, sostenernos como viendo al invisible. Fíjate, aquí en el capítulo 11, terminando ya con estos tres pasajes, estos tres versículos que hemos visto, empieza una galería de personas de fe. Y por eso algunos le han llamado a este pasaje el pasaje de los héroes de la fe. Y quizás, claro, es nuestra noción exitista de lo que debería ser la fe. Pero es interesante. Fíjate, nosotros tenemos acá varios tipos de personas de fe. Cuando una persona tiene este tipo de fe, creo que hay algunos aspectos que caracterizan la vida de esa persona. Según nos está diciendo,
Da para otro sermón más, pero permítame mencionarlo en esta aplicación. Una persona que tiene este tipo de fe, en primer lugar, agrada a Dios. Habla de Caín, que ofreció una ofrenda mejor que la de, Abel, que ofreció una ofrenda mejor que la de Caín. Agradar a Dios. En segundo lugar, obedecer a Dios. En tercer lugar, confiar en Dios. En cuarto lugar, aspirando a cosas superiores, a cosas mejores. Moisés dijo, no, yo no me quedo en Egipto, aunque aquí todo puede ser una maravilla. Me voy al desierto con un pueblo nómada prácticamente, porque hay cosas superiores en todo esto. Muy interesante. Aspirar a cosas superiores. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles son mis intenciones? ¿En qué voy a invertir yo mi vida? En quinto lugar, esta gente recibió milagros a sus peticiones, a sus expectativas, gente de fe. Pero también en sexto lugar, dice, no recibieron nada de lo que esperaban. La fe no solo es recibir. La fe a veces se necesita más fe para no recibir lo que tú quisieras recibir de Dios. Fíjate lo que dice aquí en el versículo 36, dice, otros experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Interesante, ¿no? Luego de la galería de los grandes hombres de fe, el autor habla de los grandes hombres de fe que también experimentaron, no los éxitos de aquellos, pero también por la fe uno se sostiene en medio de las dificultades y entiende la voluntad de Dios. Interesante que Él ponga esto ahí. A veces nosotros creemos que la fe es siempre y cuando Dios te dé todo lo que le estás pidiendo. No, la fe te pone en contacto con la voluntad de Él. Y cuando tú entras en contacto con la voluntad de Él, ya no importa si te da o no te da. Es como lo que le pasó a Pablo con el aguijón en la carne. Hemos hablado muchas veces de eso. Entonces, este tipo de fe es una fe realmente, muy desafiante. Muy desafiante. Y yo quisiera preguntarte algo. En estos momentos te pregunto, ¿qué tipo de fe tienes tú? El mundo tiene una fe tan etérea, tan amorfa, que la confunde hasta con actitud positiva hacia la vida, pensar en positivo. ¿Has escuchado esa expresión? Esto no es eso. Esto no es eso. Tampoco, fíjate, de lo que hemos leído, ni siquiera tiene que ver con recibir lo que estás pidiendo. No, es una fe que te pone en contacto con las intenciones de Dios, te pone en contacto con el mundo invisible, te ayuda a entender dinámicas que rigen y dirigen el mundo visible, que vienen desde Él hacia nosotros. ¿Qué tipo de fe tenemos? Quizás es un momento para reflexionar y que podamos convertirnos en hombres y mujeres de fe, pero no de una fe exitista, porque claro, no me quejo cuando Dios nos da lo que le pedimos, es lindo, una maravilla, pero también muchas veces Dios no nos da lo que le pedimos, y eso requiere quizás de más fe. Y Dios quiera que podamos ser, como dije, personas de este tipo de fe, que salen del materialismo que nos impregna y vemos atrás al mundo invisible, de donde se hacen
donde se han hecho todas las cosas visibles y que son preeminentes a esto que nosotros vemos y somos. Dios quiere, hermanos, que podamos el día de hoy ajustar nuestra vida, la única que tenemos, a esta realidad, a esta fe que nos pone en contacto con la única realidad, la realidad de Dios. Oremos. Señor, en esta hora te agradezco por tu palabra, una palabra sumamente desafiante. ¿Cuántas veces tenemos que concluir que de pronto nuestra creencia en ti es bastante más superficial que lo que está diciendo aquí el autor? Dios quiera, Señor, que podamos avanzar y profundizar a lo que significa entrar en contacto con la realidad de Dios. Señor, abre nuestros ojos. Señor, ayúdanos a entender y dirige nuestras vidas para seguir en tus pisadas. Gracias, Padre. Aplica tu palabra a nuestro corazón. Que la ponderemos, que la reflexionemos, quizás que profundicemos más en lo que hemos visto en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Queridos hermanos de Iglesia Encuentro con Dios, buenos días para todos. Nos encontramos en el momento de los diezmos y ofrendas, para lo cual vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 9 y 10, que dicen de esta manera. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Oremos. Padre amado, gracias te damos, Señor, por tu provisión. Permítenos, Señor, recordar que todo lo que poseemos, Señor, proviene de ti, y que podamos honrarte, Señor, con estos bienes en tu momento de diezmos y ofrendas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que tengan un feliz domingo y una bendecida semana.
Nos despedimos, iglesia, cantando una canción y celebrando el amor del Señor. A ver si cantan con nosotros. Inigualable, incomparable es tu amor y me rodea, tú me abrazaste, me sonreíste, Señor, en mi pecado, tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor, celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios, celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios, celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gracia y misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Amén. Que Dios les bendiga. Bendiciones Feliz para semana, todos, feliz semana. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi
buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí.